Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es martes, toca hablar de lucha libre y hoy voy a hablar de estos podcasts que hago yo de introducción de la lucha libre o de conceptos y tal, porque no todo el mundo lo sabe y el que lo sabe, pues hay un refresco y unas curiosidades también que voy a contar. Es las distintas estipulaciones. Y alguno dirá, ¿qué es la estipulación en la lucha libre? Pues es el tipo de combate, los distintos combates, porque a ver... El combate básico, desde que empezó la lucha libre, es el combate con reglas, encima de un ring, con cuerdas, y el que hace rendir al otro, le hace que se rinda, o lo hace por cuenta de 3, o por cuenta de 10 fuera del ring, uno de los dos, o los dos. A ver, en Japón, por ejemplo, las cuentas son de 20, y en México depende. Hay en empresas que lo hacen de 20, en otras de 10, dependiendo, ¿vale? Pero ese es básicamente el concepto de un luchador, como empezó la lucha libre, un luchador contra otro y ver quién es superior al otro. Pero luego, a lo largo de la historia, se han ido metiendo un montón de estipulaciones y un montón de tipos de combates distintos. Es lo bueno que tiene, entre comillas, que esto sea un deporte guionizado, porque hay estipulaciones que voy a decir que si fuese un deporte real, obviamente no se podían poner. Una de las que empezó ya en los 70 y los 80, incluso antes, es el combate de Steel Cage, de jaula. Aquí va a haber varias jaulas y varios tipos de jaulas, pero de momento es Steel Cage. Este combate, al principio ganaba el que salía de la jaula. O sea, el que salía de la jaula era el que ganaba el combate, ¿vale? Dos luchadores, el uno contra el otro. A ver, todos estos conceptos luego se pueden meter luchas de pareja, luchas de trío, luchas de 4 contra 4, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Pero era uno contra uno en una jaula y el que escapaba de la jaula, pues ganaba el combate. Luego, ¿qué pasó? Que se incorporó cosas como que si salías por la puerta, porque antes era salir por encima de la jaula, si salías por la puerta también ganabas el combate. O si hacías rendir o por cuenta de 3 dentro de la jaula, también ganabas el combate. Entonces era esa serie de cositas que fueron variando en las estipulaciones de este combate. A ver, luego ha habido más combates tipo jaula. Está el Hell in a Cell, que es una jaula gigantesca. Claro, la Steel Cage está toda alrededor del propio ring, pero no se sale, tú no puedes salir del ring, o sea, para que os hagáis un poquito la idea, las cuerdas, te subes encima de la tercera cuerda y ya estás tocando la jaula. Pero en la Hell in a Cell es una jaula mucho más grande que rodea incluso el exterior del ring. Entonces tú puedes salir fuera del ring, andar por fuera del ring y no llegas todavía a la jaula. Lleva unos metros en los que ya golpeas. Claro, la gracia tanto de Steel Cage como de Hell in a Cell, aparte de salir de la jaula y de todo eso, es golpear y usar la propia jaula del ring. Claro, como este podcast no sé si se publicará o se publicará más tarde, hay un podcast en el que hablo cómo el ring se usa como personaje de lucha libre. Es una parte más de la lucha libre, pues en este caso la jaula también. Cómo golpear con esa jaula, con esa Hell in a Cell. La Hell in a Cell, eso es mucho más grande. ¿Y qué tiene de bueno también la Hell in a Cell? Que ha pasado muchas veces que tú te puedes salir de esa Hell in a Cell, subir por encima de la jaula y lanzar a tu rival por encima de esa jaula. Y dices, qué locura, porque encima de las jaulas estas son bastante altas, pero sí, ha pasado, el enterrador tiró a Making por encima de una jaula. Se prevé que son unos 3 pisos de altura o algo así. Sí, los luchadores están hechos de hierro y están como una cabra, confirmado ambas teorías. Y bueno, siempre ha molado lo han hecho muchas veces, En otra ocasión el enterrador tiró desde una jaula hasta un camión que había con una especie de paja o de grano o algo así para acomodar la caída a Rikishi, el padre de Jimmy Uso y Jey Uso. Y bueno, de Steel Cage, uno de los más icónicos es el de Jimmy Snuka. Y luego más modernos, pues yo diría combates como por ejemplo el de Umaga contra Jeff Hardy. Jeff Hardy se tira de lo alto de la jaula y combates tipo así, ¿vale? Y de Hell in a Cell, el Undertaker contra Shawn Michaels, que tienen en su día, en el que aparece Kane. Y luego Undertaker contra Triple H, contra varios rivales. Undertaker contra Edge en SummerSlam de 2008. Tiene combates muy buenos en jaulas. Sobre todo, los reyes de esta estipulación han sido Undertaker y Triple H. Han sido los que han hecho más combates en esta estipulación. Pues luego, pasando a otra,
Pues tenemos las luchas callejeras. Las luchas callejeras, dentro de las luchas callejeras hay muchas variaciones, porque está la Street Fight, lucha callejera, que es una lucha callejera, pero que la cuenta de 3 tiene que ser dentro del ring. O sea, tú te puedes pegar con sillas, con mesas, con martillos, con todo lo que pilles por el ring y por fuera, pero la cuenta tiene que ser dentro del ring, generalmente. Porque luego está el combate hardcore o combate Falcon Anywhere, donde las cuentas o rendición valen en cualquier parte del estadio. Incluso fuera, porque aquí ha habido combates. Aquí hubo un Jeff Hardy contra Umaga en la que Jeff Hardy se tiró de lo alto de un camión contra Umaga y ganó el combate. Entonces aquí se usa la grada del público, se usa los exteriores, se usa, como pasó en el combate de Goldust contra Roddy Piper, se usa un bar a las afueras, se usa absolutamente todos los escenarios que podéis pensar en este tipo de combates. Y bueno, siempre tiene su aliciente, ¿eh? Hubo otro entre Rey Misterio contra Chavo Guerrero, bastante bueno. Bueno, ha habido combates bastante buenos. Es decir, que muchos de estos combates estoy diciendo WWE porque la mayoría de estas estipulaciones han empezado en esta empresa. Luego se han ido a otras, pero bueno, también os hablaré estipulaciones que son de otras empresas, ¿vale? Porque WWE no tiene el monopolio de crear tipos de combate. Y dentro de estas luchas callejeras y con armas y están, por ejemplo, los combates sin sancionar, en lo que vale absolutamente todo, pero yo he visto combates sin sancionar en los que lo ha acabado parando el árbitro o tal, o una cuenta de 10 y tal. Entonces ahí yo también tengo bastante dudas. Luego están los último hombre en pie, ese tipo de combate. Por cierto, un saludo a Alejandro del último hombre en pie, gran podcast. Pues en este combate gana el que se queda en pie y el otro rival tiene que recibir una cuenta de hasta 10. Si recibe esta cuenta de hasta 10 estando en el suelo, o sea, no es como cuando el combate normal, que tú tienes que estar sobre el rival, encima de él y él con la espalda contra el ring, pero aquí no, aquí tiene que estar él sentado y tú de pie, ¿vale? O bueno, tumbado más que sentado. Entonces en eso consiste esta estipulación del último en pie, que también ha dado combatazos, un Gran Khali contra Undertaker, que sí, es muy buen combate, a mí me gustó para la época, y ha habido combates muy buenos. Recuerdo también un Shawn Michael ahí luchando contra Batista, en el que también tuvieron, y pasó para enlazar, un combate. Aquí hay varias estipulaciones. Está el combate de camilla, en el que gana el luchador que deja al otro medio drogui, le dejan una camilla y esa camilla hay una línea puesta y le haces pasar esa línea, ¿vale? Para que lo tengamos claro. Pero luego ahí está el combate de ambulancia, que es muy parecido, pero tú tienes que meter al luchador en la ambulancia, dejarlo claro, antes pegarlo bastante, dejarlo semiconsciente en la ambulancia y que la ambulancia arranque, se vaya y ganas el combate, ¿vale? Aquí ha habido un Kane contra Sigma Mahon, ha habido muy buenos combates, ¿vale? Tampoco me quiero enrollar con los combates que ha habido en las distintas estipulaciones, porque si no esto se nos va a un podcast larguísimo. Y hay muchísimas. Ya las comentaré, haré especiales sobre combates y demás, que esto va a venir. Entonces, el ambulancia y tal. Y hablando de ambulancias, que cuando alguien está muy mal y del hospital, ¿a dónde pasa? Pues a que le entierren. Pues ha habido combates de ataúd, que sobre todo, claro, esto claramente los trajo Undertaker. Luego hay otras empresas en los últimos años. Darby Allin ha hecho muchos, pero hay combates primeramente no eran de ataúd, ¿vale? Y esto, algo que empezó en España, el primer combate fue en España, en la gira en el San Jordi, que hizo en el año 91 WWF, pues hizo esa gira y Undertaker hizo el primer combate de bolsa, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, de meter al rival en una bolsa, de estar de cuerpos funerarios. Y luego se fue incorporando que ganaba el que metía al rival en un ataúd. Y luego se hizo más bestia, luego se hizo que le tenías que meter en una especie de hoyo de tierra y con una excavadora meter toda la tierra encima. O sea, esa estipulación, a ver, obviamente, no os quiero romper la magia, pero lo de la tierra y demás, luego tienen un agujero y un pasadizo para que cuando meten toda la tierra, el luchador salga de ahí, para que no le entierren, ¿vale? Y luego hemos tenido combates como el Punjabi Mas. Aquí ha habido muy pocos combates de esta estipulación,
Pero básicamente, ¿en qué se basa? A ver, esta estipulación no tiene mucho recorrido porque es un combate de reglas Punjabi, reglas indias. Entonces se ha hecho con Erran Kali y con Jinder Mahal, que son los luchadores indios más conocidos que ha habido en WWE. Entonces es un combate con varias estructuras de caña de Punjabi, y el que escapa de todas las estructuras es el que gana el combate. Entonces ahí ha habido un Undertaker contra Big Show, ha habido también un Batista contra Gran Khali y poquito más, un Randy Orton contra Jinder Mahal y esos combates. Y bueno, a mí me resulta visualmente más que nada bastante bonito y me ha gustado esos combates. Ojalá se repitiera más la estipulación porque mola. Luego ha habido combates como que gana el que hace que el otro se prenda a fuego. Esto sobre todo en la época de Undertaker contra Kane, pues como tenían esa rivalidad asociada al fuego, a que él había quemado a su hermano y tal, pues bueno, ha habido esos tipos de combates que siempre, claro, es un fuego controlado y siempre que prende fuego rival el uno al otro, enseguida hay personal del estadio que va con un extintor y lo apaga, ¿vale? También os he de decir que muchas de estas estipulaciones en WWE las podéis ver, las visteis algunas en VCW, en ECW también, en TNA ha habido. En TNA a veces cambian las estipulaciones, porque por ejemplo, estipulaciones como la de la jaula se ha cambiado el nombre, y en TNA y en All Elite Wrestling ha habido un combate con jaulas, pero con armas, y se ha llamado Blows and Ghosts. Se cambia un poquito las estipulaciones por tema de derechos de autor también, que eso también hay estipulaciones que me parece absurdo, pero sí, tienen derechos de autor. Y por ejemplo, hay empresas como New Japan, que New Japan en su historia combates de jaula ha tenido, se pueden contar con los dedos de una mano, muy poquitos los combates que ha tenido de jaula, y callejeros también, muy poquitos. Normalmente hay empresas como Consejo Mundial de Lucha Libre, New Japan, que son más tradicionales. A ver, AAA ha hecho combates de escaleras, que ahora los mencionaré, ha hecho combates de tal, pero también os quería mencionar una estipulación especial de AAA, que es el Domo de la Muerte. El Domo de la Muerte sobre todo está pensado para luchas de apuestas, que es que hay una especie de jaula gigante que rodea al ring, y solo se puede salir de esa jaula y del ring a través de un agujero. Entonces tienes que escalar. Antiguamente era escalar, pero en los últimos años han puesto a luchadores con mucha envergadura y no pueden escalar. Entonces, ¿qué les ponen? Escaleras. Y sí, esto pasó un año. Un año les pusieron... ¿Habéis visto el capítulo de Los Simpsons en los que Homer Simpson es rescatado por unos globos? Y sale de una velada de boxeo con globos. Pues eso pasó con Monster Club, que le pusieron unos globos gigantes y salió así del ring. No me preguntéis a mí que me he fumado, preguntadle al creativo de AAA que hizo eso. Pero en eso se basa el Domo de la Muerte. Entonces el que se queda al último en ese Domo de la Muerte pierde la máscara o la cabellera. Y en Consejo Mundial de Lucha Libre tienen parecido, y en otras empresas, que es el último que sale de una jaula, que es normal, una jaula normal que solo se puede salir por arriba escalando, pero sin agujero. Pues en ese caso, el último que se queda es el que, a veces el que pierde la máscara de cabellera, pero a veces entre los dos que se quedan hacen un combate a ver quién gana, ¿vale? A veces hacen esa variación. Y luego están los famosos combates de escaleras, que hay combates de escaleras, que es solo de escaleras, combates de escaleras, con mesas, con sillas, que son los TLC y tal, y que gana en estos combates el que coge el título, el maletín, el contrato, custodia del hijo, contrato de la custodia del hijo. Sí, esto se ha hecho en un show de televisión, Eddie Guerrero contra Rey Mysterio, para ganar quién tenía la custodia del hijo y otras cosas. Pues en esos combates, bueno, son bastante visuales, los luchadores a veces se arriesgan mucho, se tiran desde lo alto de la escalera, las mesas se usan también. Por ejemplo, también están los combates en los que gana el que hace que el otro rival rompa su cuerpo contra la mesa. O sea, para que veáis este tipo de estipulaciones. Y luego hay combates super hardcore en los que se usan fluorescentes, en los que se usa... Ha habido combates, esto no explosivos, en los que pasa un tiempo, hay un tipo de combate en el que el ring está rodeado con una especie de alambrada y no puede salir, pero cuando pasan 10 minutos hay una explosión y pumba, y peta el ring. A ver, visualmente es curioso, pero
por el tema de efectos visuales y de todo, y de las luchadores y tal, es un combate que se hace muy poco porque no merece la pena para que la que montan y el daño físico. A ver, no ponen dinamita de verdad, ¿vale? Que nadie se piense que los luchadores están locos, pero no tanto. Pero bueno, esas son las estipulaciones que os quería traer, un poquito de resumen. Hay algunas más que os traeré algún día y algunas más curiosas, pero esto para que veáis. Y una reflexión final: las estipulaciones yo creo que siempre se tienen que usar con una justificación y usar esa estipulación porque hay una rivalidad. Por ejemplo, está otra que se me escapa, es I quit, yo me rindo. Tienes al rival, le das sillazos, le haces de todo hasta que él se rinde y no puede más con su vida. Entonces en ese momento ya se rinde el luchador. También una estipulación que me gusta mucho es el Iron Man, que es el que logra más victorias en un tiempo de media hora o una hora, gana el combate. Pues me mola mucho, pero todo eso tiene que tener una justificación de la rivalidad entre esos luchadores. Llegó un momento que había pay-per-views que era al revés. O sea, el pay-per-view era de jaulas de acero, de Hell in a Cell, era de combates de escaleras, de una serie de cosas. Entonces, se ponía un combate que ya se tenía la estipulación y se creaba la rivalidad. Tendría que ser al revés, o sea, con una rivalidad que ya tengas muy fuerte, meter esa estipulación justificándose en la historia, pero no al revés, que ya tienes la estipulación y dices, venga, como os tengo que meter en una jaula, pues ahora me invento la historia. Pues no, el mundo de la lucha libre no funciona así. Así que no, bueno, espero que os haya gustado este análisis de las distintas estipulaciones. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.